Querido, estoy aquí, va a estar todo bien. Mamá, la que debería estar en su lugar eres tú. ¿Qué, hija? ¿Por qué dices eso? Entonces mi hija tomó una carpeta y me la entregó, lo que vi me dejó incrédula. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. El sonido del monitor fue lo único que se mantuvo igual. Beep. 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 Como si nada hubiera pasado, mientras el mundo se me venía encima. Andrés estaba tendido en la cama, cubierto de vendas y tubos, la piel pálida bajo la luz fría del hospital. Si no fuera por los golpes en el rostro, podría haber sido cualquier otra noche, con él durmiendo a mi lado. Pero ese hombre inmóvil ya no era el marido que yo creía conocer. A mi lado, Lucía apretaba mi mano con tanta fuerza que los dedos me hormigueaban. Tenía 12 años, pero ahí, encogida en la silla de plástico, parecía más pequeña, sudadera azul demasiado grande, coleta desordenada, ojos muy abiertos, fijos en el rostro de su padre. Mi suegra, doña Teresa, había sido llevada a casa hacía una hora. Lloró tanto que la presión se le bajó. Antes de salir, besó la frente de Andrés y sollozó. Y mi niño, mi hijo perfecto. Dios no puede llevarse a un padre tan bueno. Padre perfecto. La frase rebotaba en mi cabeza. Yo, Marina Álvarez, 35 años, gerente regional de una farmacéutica, acostumbrada a viajar sola, a negociar con gente difícil, estaba ahí paralizada sin saber qué hacer con las manos. Mi rutina siempre había sido clara, yo viajaba, él se ocupaba de todo en casa. Andrés, ingeniero de sistemas, trabajaba desde el apartamento y se encargaba de la escuela de Lucía, las compras, las tareas. Era vicepresidente de la Asociación de Padres. Los profesores lo adoraban. Tu esposo es un ejemplo, me decían. Ojalá todos fueran así. En el edificio, lo llamaban el papá del condominio. Subía compras, arreglaba routers, hacía asados. Yo llegaba de viaje y encontraba la casa limpia, la comida lista, Lucía con la tarea hecha. Me sentía culpable por no estar más presente, pero también tranquila, con Andrés aquí, todo está bajo control. Solo que, desde hacía unos meses, algo no encajaba. Lucía siempre había sido habladora, irónica. De repente, empezó a callar. Seguía sacando buenas notas, pero elegía cada palabra. Cuando yo salía de viaje, la escena se repetía, maleta en la puerta, Andrés detrás de ella, una mano en su hombro. Te llamo cuando aterrice, le decía. Lucía me abrazaba unos segundos de más, y al soltarla veía algo raro en sus ojos, como si quisiera decir algo y se lo tragara. Una tarde, volví antes de lo previsto de un viaje a Los Ángeles sin avisar. Abrí la puerta en silencio y esperé escuchar la televisión, el ruido de la cocina. En vez de eso, escuché un llanto apagado desde el cuarto de Lucía. Subí las escaleras con el corazón acelerado. La puerta estaba entreabierta. Empujé. Lucía estaba sentada en la cama, secándose la cara con la manga. Cuando me vio, se sobresaltó. Mamá. Pensé que llegabas mañana. Te escuché llorar, me acerqué. ¿Qué pasó? En nada, evitó mi mirada. Me salió mal la tarea de matemáticas. Cuando estiró el brazo para agarrar el cuaderno, la manga se le subió. Vi un tono amarillento en el antebrazo, un moretón casi desapareciendo. ¿Y eso? Pregunté, tocándole con cuidado. Lucía bajó la manga de golpe. Me caí en las escaleras. Soy tonta, mamá. No te preocupes. Lo dijo demasiado rápido, como algo ensayado. Algo en mí se tensó, pero enseguida otra voz interna me calmó. Estás cansada, Marina. Es solo una caída. No insistí. Me arrepentí de eso cada día después.
Unas semanas más tarde, llegó una notificación del banco. Estaba en un hotel en Seattle cuando vi el número. La cuenta de inversión, la herencia de mi padre, estaba casi vacía. Llamé a Andrés. ¿Y qué pasó con la cuenta? Había casi 200,000. Ahora hay. No pude terminar. Él rió suave, con ese tono paciente de siempre. Amor, ya hablamos de eso. Lo puse en una inversión mejor, con un asesor. Va a rendir mucho más. Tú odias ver números, ¿te acuerdas? Abrió la cámara, me mostró en el portátil un contrato con logotipo, gráficos que no entendí del todo. Tú eres la genio con médicos, yo con las finanzas, bromeó. Relájate. Si no fuera por mí, ya habrías perdido el dinero. Y la culpa cambió de lugar, dejó de ser que hizo él, para ser como no me acuerdo de haber hablado de esto. El accidente vino una semana después. En el hotel, alisando una blusa, sonó el teléfono con un número desconocido. ¿Señora Álvarez? Una voz masculina. Le hablo del Hospital Central. Su esposo estuvo en un accidente de tránsito. El estado es grave. Necesitamos que venga lo antes posible. Compré el primer vuelo de regreso con las manos temblando. Desde la ventanilla, las luces de la ciudad se veían borrosas mientras yo repetía, «Quédate vivo, por favor. Quédate vivo». Mi suegra recogió a Lucía en la escuela y la llevó al aeropuerto. Cuando las vi, corrí hacia ellas. Abracé a mi hija con tanta fuerza que casi no respiró. No lloraba. Estaba pálida, rígida. En el carro hacia el hospital, doña Teresa repetía. Él siempre maneja despacio, nunca bebe, siempre pone el cinturón. Dios, ¿por qué? Lucía, en el asiento trasero, apretaba mi mano sin decir nada. El médico de la UCI habló de traumatismo craneal, fracturas, posibles secuelas. Está vivo, pero no sabemos cuándo despertará, dijo. Ahora, de madrugada, la UCI estaba casi en silencio. Solo monitores y alguna lámpara. Miré a Lucía. Si quieres, te vas con la abuela, propuse. Yo me quedo aquí. Tardó en responder. ¿Te vas a quedar toda la noche? Sí. Respiró hondo. Entonces yo también. No le gustaban los hospitales, pero esa noche se aferraba a la silla junto a la cama de Andrés como si estuviera de guardia. Al principio pensé que era miedo a perder al padre. Después entendí, no estaba acompañándolo. Estaba vigilándolo. Cerca de las 2 de la mañana, intenté ponerle una manta. Sus ojos seguían abiertos. Cariño, intenta dormir un poco. Mamá, su voz salió muy bajita. Tengo que decirte algo antes de que él despierte. Sentí el corazón dispararse. ¿Qué cosa? Me senté frente a ella. Lucía bajó la mochila, la puso en el regazo, abrió el cierre con manos temblorosas y sacó una tablet vieja, la que había sido de Andrés antes de regalársela. En la pantalla, varias carpetas. Abrió una llamada a pruebas. Levantó la mirada. Mamá, cuando tú estás de viaje, él no es buena persona. Lo dijo sin lágrimas, sin gritos. Solo como un dato que por fin salía. Contó que él cambiaba cuando estaban solos, gritos, empujones, disciplina que era miedo. Que le repetía que yo no le iba a creer, que yo estaba siempre cansada, ocupada, distraída. Que si contaba algo, sería culpa suya si yo terminaba en un hospital. Así que empecé a grabar, dijo. Por si algún día necesitaba demostrar que no estaba inventando. Por si un día tú estuvieras lista para ver. Extender la mano fue casi automático. Y déjame escuchar, pedí. Lucía dudó.
Y si escuchas, ya no vas a poder fingir que no sabes, murmuró. Y si él despierta antes de que estés lista, no sé qué puede hacer cuando ya no tenga que fingir. Mentí. Estoy lista. Me dio los audífonos, abrió el primer archivo y apretó play. Primero, pasos, una puerta, un susurro. Después, la voz de Andrés, distorsionada por la rabia. Y cállate de una vez. Si abres esa boca con tu madre, la que va a terminar en la cama de hospital es ella. ¿Es eso lo que quieres? Luego, un golpe seco. Y un sollozo ahogado que reconocí al instante, Lucía, intentando no hacer ruido. Quise arrancarme los audífonos, pero no pude. Cuando el audio terminó, el silencio dentro de mí fue peor. Me quité los audífonos despacio. Lucía me miraba. Mamá, susurró, ahora entiendes por qué dije que quizá era mejor que él no despertara. No tuve respuesta. Solo apreté su mano, como si aferrarme a ella fuera lo único real en esa habitación fría. Y ahí, con el cuerpo de Andrés inmóvil entre nosotras, se rompió algo definitivo, la idea de que, pase lo que pase, él es un buen padre. No dormimos. Entre las 3 y las 6 de la mañana escuché otros audios. No todos. Lo suficientes para entender que lo de Lucía no era exageración, era supervivencia. En uno, su voz sonaba peligrosa precisamente por lo tranquila. Y siempre te dejo todo listo y tú igual fallas. Si no fuera por mí, tu madre estaría perdida. Deberías agradecer tener un padre como yo. Golpe en la mesa. Respiración entrecortada de Lucía. Luego el tono de burla. Llora, llora. Así, cuando tu madre llegue, le voy a decir que eres muy sensible. Ella va a creer en mí. Como siempre. Pausé. El cuerpo me dijo basta antes que la cabeza. Además de los audios, Lucía había guardado capturas de pantalla de correos del banco, fotos de estados de cuenta, mapas con círculos rojos en otra ciudad. ¿Cuándo empezaste con esto? Y pregunté, señalando la tablet. Hace unos 6 meses, respondió. Él me dio esta tablet vieja y se olvidó de cerrar su sesión. Activé la ubicación. Decía que viajaba por trabajo algunos fines de semana, ¿te acuerdas? Claro que me acordaba. Yo recibía fotos genéricas de carreteras y hoteles. Lucía amplió el mapa. Siempre va al mismo lugar. A esa casa. Y siempre dice que está en otra ciudad, en una reunión. La dirección aparecía una y otra vez, en otro estado. Pensé que era una amante, confesó. Pero un día vi un correo en su celular. Alcancé a leer foto de familia y en la miniatura estaba él con una mujer y un niño. Él me lo arrancó de la mano y borró todo. Recordé lo exagerado que se había puesto la primera vez que Lucía quiso jugar con su celular. Yo había pensado que era por trabajo. No hubo tiempo de seguir uniendo piezas. A las 9, la enfermera entró con cierta prisa. Señora Álvarez, hay una mujer en recepción preguntando por el señor Andrés Castillo. Viene con un niño. Dice que es familia. Castillo. No Álvarez. Lucía y yo nos miramos. Que pase, dije. La puerta se abrió. Entró una mujer de unos 32 años, piel morena clara, ojos agotados, cabello recogido de cualquier manera. Llevaba jeans, una blusa simple y un abrigo. El niño, de unos 4 años, se pegaba a su pierna, abrazando un peluche. La mujer miró a Andrés en la cama, luego a nosotras. Este es el cuarto de Andrés. ¿Andrés Castillo? Preguntó. Y sí, contesté, con la boca seca. Usted es. Tragó saliva. Su esposa, dijo. Soy Elena.
El silencio fue tan pesado que ni los monitores parecían sonar. Y debe haber un error, alcancé a decir. Yo soy su esposa. El niño tiró de su abrigo. ¿Qué es papá? Es él. Elena lo abrazó fuerte, como si quisiera taparle todo. Lucía se levantó. No nos miró a nosotras, miró al hombre inmóvil en la cama. Podemos discutir quién es la esposa, dijo, con una calma que me asustó, o aceptar que las dos fuimos engañadas. Y ver qué hacemos con la verdad. La miré. Tenía 12 años. Sonaba como alguien que ya estaba cansada de mentiras. Siéntate, le dije a Elena. Tenemos mucho que hablar. Nos contó su versión. Él le había dicho que estaba divorciado, que la ex no lo dejaba ver a su hija, que era una mujer complicada. Que él había sufrido mucho. La historia me sonó demasiado familiar. Lucía abrazó la tablet. No es solo la mentira a ustedes, dijo. Es todo lo demás. Abrió la carpeta pruebas y eligió un audio de hacía unos meses. Escuchen. Subió el volumen. De nuevo, pasos, ruido de ambiente. La voz de Andrés, calma, de esas que yo conocía de cuando hablaba con clientes. Está todo controlado. En unos 3 meses termino de vaciar la cuenta de Marina. Ella ni mira los extractos. Todavía cree que es distraída. Sentí una punzada en el estómago. El audio siguió. Después de eso, arreglamos lo demás. Seguro, papeles, todo. Solo hace falta que el accidente parezca convincente. Elena me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Estaba hablando de ti, susurró. El accidente era para ti. El mundo se redujo a un zumbido. Yo veía la cama, los tubos, el rostro de Andrés. Y pensaba, no fue Dios el que casi se lo llevó. Fue él mismo, jugando con fuego. Lucía parecía cada vez más firme. Es mejor saber con quién compartías la cama, le dijo a Elena, que seguir creyendo el cuento del héroe. Andrés no era un hombre bueno que se había equivocado. Era alguien que armaba vidas como proyectos, fechas, metas, etapas. Nosotras éramos recursos, una mujer para la imagen, otra para el ego, niños para el papel de padre perfecto. Dinero para financiar el personaje. Si para eso hacía falta un accidente convincente, iba a intentarlo. Lo único que no calculó fue esto, sus vidas paralelas chocando en la misma UCI, al lado de su propio cuerpo inconsciente. Ese mismo día, salimos del hospital con la cabeza girando, pero con una certeza, separadas, él siempre ganaba. Juntas, no. Llamé a la abogada que una amiga me había recomendado por si acaso en alguna cena de chistes sobre divorcio. De despacho de la doctora Ana Morales, buenos días. Soy Marina Álvarez, resumí como pude. Mi esposo está en coma. Acabo de conocer a su otra esposa. Mi hija tiene grabaciones de amenazas. Creo que él planeó un accidente para mí. Silencio breve. Trae todo lo que tengas y ven hoy, respondió. Fui con Lucía. Elena dejó a Mateo con su suegra y vino también. El despacho de Ana era sobrio, con estanterías y una ventana grande. Ana, unos 40 y tantos, rasgos asiáticos, mirada aguda, nos escuchó en silencio. Lucía puso la tablet en medio de la mesa. Escuchamos algunos audios. Ana tomaba notas, rebobinaba. Al final, dijo. Que esto no es solo un divorcio. Es un patrón. Enumeró. Violencia psicológica y física contra menor. Manipulación y desvío de recursos, posible fraude. Y, por lo que dicen del Estado civil, probablemente bigamia. Nos miró una por una.
Personas así trabajan activamente para que ustedes no vean. No es que fueron ciegas. Es que él se encargó de nublarles la vista. Nos dio una tarjeta. Tomás Herrera. Investigador. Ha trabajado con delitos financieros y violencia familiar. En el pequeño despacho de Tomás, un hombre de unos 50, moreno, con canas y ojos atentos, nos pidió fechas, detalles, cómo se conocieron, cómo se presentaba él. Nada es pequeño. Le conté de la conferencia, de cómo parecía tímido, respetuoso, de cómo parecía admirar mi carrera. De las historias sobre una ex loca que inventaba cosas. Elena contó lo suyo, él como víctima de una ex esposa cruel que no lo dejaba ver a su hija. Ese discurso es clásico, explicó Tomás. Se victimizan, convierten a la anterior en la loca, y así logran tu compasión y te vacunan por si algún día la otra mujer intenta advertirte. Más tarde, se sumó Isabel Ortiz por videollamada. En la pantalla, una mujer de unos 40 y tantos, con ojos cansados. A su lado, una adolescente, Sofía. Cuando lo conocí, decía que nadie lo entendía, contó Isabel. Que la familia lo había dejado, que las ex se aprovechaban. Yo también me creí salvadora. Habló de cómo él tomó las finanzas, las contraseñas, todo. Mi hija tenía 8 años, añadió, tocando el hombro de Sofía. Él decía que le estaba endureciendo para la vida. Yo no vi que le estaba rompiendo por dentro hasta que fue tarde. Un día, desapareció llevándose el dinero. Tomás sacó un sobre. Verifiqué los datos, dijo. Andrés Castillo no aparece en algunos registros. Pero este nombre sí. En la hoja, la foto de él, más joven, con otro apellido. Había un registro de detención por fraude, cárcel, libertad condicional, fuga. Cambia de nombre, de ciudad, de historia. Y vuelve a empezar, resumió Tomás. Ana nos reunió con la psicóloga forense, Carla Ríos. No para un diagnóstico formal, sino para entender la lógica. Por lo que cuentan, explicó Carla, tiene rasgos de personalidad narcisista con elementos antisociales. En la práctica, necesita admiración, controla a los demás, no siente culpa real, solo molestia cuando lo descubren. ¿Y los niños? Pregunté. Son blanco fácil, respondió. Sirven para su imagen de padre perfecto y para castigar a la pareja. Es doble abuso. Tomás volvió del taller donde habían hecho el peritaje con la noticia final. Los frenos del coche estaban manipulados. No fue un simple accidente. Fuimos al taller. El auto destrozado, el metal retorcido, el cristal roto. La detective Laura Peña señaló el sistema de frenos. Esto no es desgaste, explicó. Alguien quiso que fallaran. ¿Y él mismo? Preguntó Elena. Tomás asintió. O probablemente el plan era que otra persona condujera. El coche falla, muere por accidente y él queda como viudo destrozado con el seguro en la mano. Miré el coche y me imaginé en el lugar de quien no había sobrevivido. Ana reunió todo en un dossier, audios, capturas, mapas, antecedentes, informe del coche. Con eso, la Fiscalía y la Policía de Delitos Familiares se pusieron en marcha. Se emitió la orden de detención. Faltaba que él abriera los ojos. Esa noche, en el pequeño apartamento alquilado cerca del hospital, no dormí. Pero el insomnio ya no era solo miedo. Era también lucidez. Como si al fin estuviera mirando de frente a algo que siempre había preferido ver de lado. Andrés despertó un martes al amanecer. Cuando el hospital llamó, me vestí casi en automático. En la entrada de la UCI, Ana me tocó el brazo. No estás aquí para cuidarlo, recordó. Estás aquí para protegerte.
y no estás sola. La detective Laura y un policía esperaban en la puerta. La orden de detención estaba lista. Lo vi primero a través del vidrio, despierto, con hematomas, pero consciente. Miraba alrededor, confundido. Entramos. Marina, su voz salió áspera. ¿Qué pasó? Durante un segundo, mi cuerpo recordó las flores en el aeropuerto, los desayunos, las risas. Pero cada imagen venía con el eco de un audio. Me quedé a unos pasos de la cama. Tuviste un accidente, dije. Estuviste en coma. Ya lo sabes. Notó al policía, a la detective, el grabador en manos de Tomás, la expresión de Ana. Su rostro cambió. ¿Qué pasa? Intentó una sonrisa débil. ¿Es una broma? Marina, amor, yo. Sabemos de Elena, lo interrumpí. De Isabel. De las transferencias. De lo que le hiciste a Lucía. Al principio intentó su papel de siempre. Lucía es muy sensible, dijo. A veces exagera. Lo hace desde pequeña. Lo miré, por primera vez vi el fondo frío de sus ojos. No estaba hablando conmigo, estaba calculando. La detective Laura dio un paso adelante. Señor Andrés Castillo, queda formalmente detenido como sospechoso de violencia doméstica, fraude, bigamia y tentativa de crimen encubierto como accidente. Le leyó sus derechos. El policía se acercó para ponerle las esposas adaptadas. Él se agitó cuanto pudo. Que esto es un absurdo. Gritó. Marina, diles algo. Nunca te hice daño. Siempre estuve ahí cuando tú no estabas. Yo sostuve esta familia. Ese yo sostuve esta familia me dolió más que los gritos. Lo miré, recordando la noche en la UCI, los audios, la cara de Lucía. En algo tienes razón, dije. Estabas ahí cuando yo no estaba. Haciendo precisamente lo que sabías que yo no veía. Por un segundo, la máscara se cayó. No vi miedo. Vi rabia por haber perdido el control. Después, se lo llevaron. El juicio fue meses después. El edificio del tribunal olía a café frío y papeles viejos. Llegamos casi al mismo tiempo, yo con Lucía, Elena con Mateo, Isabel con Sofía. Nos miramos como quien reconoce sus propias cicatrices en el cuerpo de otras personas. ¿Lista? Susurró Lucía. No, admití. Pero igual vamos. Andrés se sentaba junto a su abogado, con traje oscuro, aspecto cansado pero digno, como hombre injustamente acusado. El fiscal presentó los cargos. Luego fue nuestro turno. Me llamaron primero. Hice el juramento y me senté frente al micrófono. Al principio fue perfecto, empecé. Conté lo suficiente, cómo se ganó mi confianza, cómo poco a poco me hizo sentir distraída, cómo fui delegando todo en él. El día del moretón, la notificación del banco, la noche en la UCI, el primer audio. Con autorización del juez, sonaron fragmentos de las grabaciones. La voz de Andrés en la sala. Si abres esa boca con tu madre, la que termina en la cama de hospital es ella. ¿Es eso lo que quieres? Nadie va a creer en ti. Ni tu madre. Elena habló después. Su historia era distinta en detalles y igual en estructura. Hombre encantador, víctima de una ex tóxica, control progresivo. Isabel cerró el patrón, otro estado, otro apellido, la misma forma de operar. Sofía, con 17, pidió decir algo. Crecí creyendo que el amor era algo que dolía y daba miedo, dijo. Pensaba que el problema era yo, que si fuera más perfecta él no se enfadaría. Ahora sé que eso no era amor, era control. Lucía fue la última de las menores.
Caminó hasta el estrado con la tablita abrazada. ¿Sabes por qué estás aquí hoy?, preguntó la fiscal. Porque quiero que nadie diga que no sabía, respondió. Contó que empezó a grabar cuando sintió que las palabras no bastaban. Que tenía miedo de que yo no le creyera, de que todos vieran en él lo que la escuela y los vecinos admiraban. Cuando mi mamá me escuchó por primera vez, miró hacia mí, fue como si se encendiera una luz. El monstruo seguía ahí, pero al menos lo veíamos. Y él sabía que lo veíamos. La psicóloga Carla explicó el patrón narcisista y violento de forma directa. Y el mayor peligro, dijo, es cuando logran que la víctima dude de su propia percepción. Ahí ya tienen medio camino ganado. El abogado de Andrés habló de estrés, de depresión, de errores. La fiscal respondió simple. Un error es algo aislado. Aquí vemos el mismo guión repetido durante años, con diferentes mujeres y niños. Eso no es un momento. Es un método. El jurado se retiró a deliberar. El tiempo se espesó. Lucía apoyó la cabeza en mi hombro. Mateo dormía en las piernas de Elena. Sofía miraba un punto fijo, como si rebobinara la vida. Cuando el jurado volvió, la palabra culpable cayó una y otra vez. No hubo celebración ruidosa. Solo respiraciones que por fin salían. Andrés fue condenado a una larga pena. No miré su cara al final. Ya lo había mirado demasiado. Un año después, desperté con el sonido del mar. La nueva casa no era enorme, ni lujosa, ni de revista. Pero cada esquina tenía algo que antes faltaba, paz. Desde la cocina se veía el patio y, más allá, un pedazo de océano. En la pared de la sala, una foto de Navidad, 3 mujeres, yo, Elena e Isabel, rodeadas de 4 niños que sonreían sin miedo. Lucía, ahora con 13, en el centro, brazo alrededor de Mateo. Sofía detrás, atenta como guardiana. La hija pequeña de Isabel en brazos. Café listo, anunció Elena, entrando con 2 tazas. Gracias, sonreí. ¿Escuchaste a Mateo? Grita como si fuera final de campeonato. Miramos por la ventana. Lucía corría detrás de la pelota, riendo. Mateo celebraba cada gol. Sofía leía en la hamaca, levantando la vista de vez en cuando. Isabel llegaría para el almuerzo. Carla seguía viéndonos de vez en cuando, ahora para ayudarnos a construir, no solo a apagar incendios. Salí al balcón con la taza. El viento olía a sal y a algo parecido al futuro. Pensé en aquella noche en la UCI. La que debería estar en su lugar eres tú, mamá. Durante mucho tiempo, esa frase me atravesó. Hoy la entiendo distinto. Lucía no deseaba mi muerte. Solo estaba cansada de ser ella siempre la que recibía los golpes invisibles mientras todos llamaban a el Padre Perfecto. Estaba diciendo, ¿por qué siempre yo en la línea de fuego? Andrés envió una carta desde la cárcel. Abrí el sobre, vi su letra, leí 2 líneas de disculpas y excusas con el mismo tono de siempre, él en el centro. Arrugué la hoja y la tiré. No por odio. Por entendimiento, ya no necesito su versión para seguir viviendo. Lucía apareció en la puerta del balcón, con las mejillas rojas y el pelo pegado a la frente. Mamá, ven a ver, Mateo casi rompe la portería. Y gritó riendo. Ya voy, respondí. Antes de bajar, me quedé un segundo más mirando el mar. El futuro me daba respeto, pero ya no miedo. Pensé en ti, la persona que escucha mi historia ahora. Si alguna vez te descubriste pidiendo perdón por cosas que no son culpa tuya, dudando de lo que ves, caminando de puntillas para que el otro no explote, eso no es amor. Es una jaula. Y nadie merece vivir en una jaula, mucho menos un niño.
Bajé las escaleras y salí al patio. Lucía me tiró la pelota, la atrapé torpe, todos se rieron. Yo también. Por primera vez en mucho tiempo, la risa no llevaba culpa escondida. Y, si llegaste conmigo hasta aquí, hasta el final de todo esto, te pido una cosa. Si alguna vez estuviste en la oscuridad y por fin ves una salida, aunque sea chiquita, aunque te dé miedo, no la apagues. Escríbeme luz encendida en los comentarios, para saber que hay más gente allá afuera escogiendo ver la verdad, aunque duela, en vez de seguir viviendo en la sombra.